Hola, soy Leire Yerrezuelo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la diabetes, que es la enfermedad crónica con mayor prevalencia en nuestro entorno, con hasta un 14% de personas con esta enfermedad. Es una enfermedad que si no controlamos sus síntomas, pues nos puede llevar a tener complicaciones y esas complicaciones pueden llevar a la muerte. De hecho, en el año 2019 esta enfermedad fue la 9ª causa de muertes en todo el mundo. ¿Y qué es la diabetes? Pues la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener los niveles de azúcar, de glucosa, muy altos en sangre. Estos niveles se mantienen tan altos en sangre porque la hormona que tiene que regularlos, que es la insulina, no está presente o es defectuosa. ¿Y entonces qué es la insulina? La insulina es una hormona que segrega el páncreas. La insulina funciona como una llave que permite que pasemos la glucosa que hemos absorbido de la digestión, permite que pasemos la glucosa a las células para que puedan tener energía y realizar su trabajo. Si la insulina no está, no tenemos la llave para meter la glucosa en las células y entonces ese azúcar, esa glucosa, se queda en el torrente sanguíneo y por eso nos da niveles altos de azúcar en sangre. Además va a acumularse en otras zonas del cuerpo donde no va a realizar su función y donde incluso puede dañar a nuestro organismo. Como hemos dicho, en la diabetes lo que va a ocurrir es que hay niveles altos de azúcar porque la hormona de la insulina no está presente o no funciona bien. En función de lo que ocurra vamos a tener diferentes tipos de diabetes. Así tenemos la diabetes tipo 1, en la que el páncreas no segrega nada de insulina. Esta diabetes es menos frecuente y es característica en gente joven, aparece normalmente en la infancia o en la juventud. Es consecuencia de una reacción autoinmune del cuerpo que ataca a ciertas células del páncreas y el páncreas no funciona y no segrega insulina. Así que los diabéticos tipo 1 o las diabéticas tipo 1 no van a tener insulina en su organismo. Hay otro tipo de personas diabéticas que son las que tienen diabetes tipo 2, que su páncreas sí que segrega insulina, pero las células de su cuerpo tienen cierta resistencia a actuar con ella, así que tampoco esa llave que decíamos nos sirve para introducir la glucosa en las células, tampoco funcionan las personas con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es 10 veces más frecuente que la diabetes tipo 1. Hay además otro tipo de diabetes menos conocida, que es la diabetes gestacional. Aparece en las mujeres embarazadas que antes no eran diabéticas y que tras el parto van a dejar de ser diabéticas. Aunque sí que es cierto que si una mujer durante el embarazo ha tenido diabetes gestacional, luego desarrollará un mayor riesgo a padecer diabetes en un futuro. Antes de nada vamos a hacer un breve resumen de los síntomas más comunes que aparecen cuando una persona es diabética, igual todavía no tiene el diagnóstico, igual todavía no lo sabe. Como hemos mencionado que hay niveles de glucosa muy altos mantenidos en la sangre, el cuerpo va a intentar eliminar esa glucosa a través de la orina, con los riñones. Así que vamos a encontrar a una persona que orina con más frecuencia y más cantidad. Para evitar deshidratarse, esas personas tendrán una necesidad de ingerir líquidos mayor de lo habitual, así que encontraremos a una persona que bebe mucha agua. Además, también pueden ocurrir otros síntomas o se pueden dar otros síntomas que afecten a la visión, por ejemplo, como visión borrosa o visión doble. También la diabetes va a afectar a los nervios periféricos y a la circulación sanguínea, así que podemos encontrar a una persona con hormigueo y entumecimiento de extremidades. Otros síntomas también habituales en las personas diabéticas es que tengan una sensación de hambre aumentada. Esto ocurre porque habíamos comentado, la insulina no está presente, la insulina era la llave que ayudaba a meter la glucosa en las células
y no está entrando, así que las células están faltas de energía, no pueden hacer bien su función y van a requerir de ese nutriente, de la glucosa, así que le piden al cuerpo que coma más y entonces tenemos esa sensación de hambre continua. También hay otro síntoma característico que son las infecciones recurrentes, por ejemplo en infecciones de orina, en el tracto urinario, porque tener mucha glucosa en la orina también hace que allí proliferen bacterias y den lugar a infecciones en este área. Es importante identificar bien estos signos y síntomas para consultarlos y que nos den un diagnóstico temprano para poder instaurar un tratamiento lo antes posible. En las personas con diabetes tipo 1 sí que estos síntomas aparecen de forma rápida y muy clara, así que consultan de manera rápida también en su centro de salud. Sin embargo, las personas con diabetes tipo 2 tienen los síntomas les aparecen los síntomas de manera más gradual y tardan más en consultar y en pedir ayuda, así que puede que en algún momento desarrollen complicaciones derivadas de la enfermedad por un mal control o un mal tratamiento. Hemos mencionado los tipos de diabetes que existen y como hemos dicho en la diabetes tipo 1 lo que ocurre es que hay una reacción autoinmune del cuerpo, así que desafortunadamente no vamos a poder prevenirla. Sin embargo, la diabetes tipo 2, que es mucho más frecuente que la anterior, sí que vamos a poder prevenirla, porque la diabetes tipo 2 aparece como consecuencia de ciertos factores de riesgo, de la presencia de ciertos factores de riesgo que podemos modificar, que está en nuestra mano modificarlos. Y hoy vamos a hacer cierto hincapié en esos factores de riesgo, en conocerlos y en cómo modificarlos para prevenir que aparezca la diabetes o en el caso de que ya exista el diagnóstico de diabetes, prevenir las complicaciones de esta enfermedad. ¿Qué factores de riesgo modificables tenemos presentes? Pues la alimentación, el ejercicio físico, mantener unos buenos niveles de tensión arterial y el evitar algunos malos hábitos como el tabaquismo. Estos factores de riesgo modificables ya hemos comentado que son importantes tenerlos en cuenta tanto para prevenir que aparezca la enfermedad como si la enfermedad ya está diagnosticada, prevenir sus complicaciones. Son las complicaciones de la diabetes las que nos van a llevar a que la persona diabética tenga muy limitada su vida diaria o incluso le lleve a la muerte. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Pues vienen derivadas de esos niveles altos de azúcar que los tenemos mal controlados y que están altos todo el rato. Como por ejemplo, ¿qué complicaciones tenemos? Pues seguro que habéis escuchado hablar de problemas en el riñón. Se llama nefropatía diabética y se produce por ese acúmulo de azúcar que hay en la orina y en el sistema urinario, que va a dar lugar a que el riñón no funcione bien y que se estropee. Según va avanzando esta complicación, puede llevar a la persona a que tenga que ir incluso a diálisis. Esos niveles de azúcar altos en sangre pueden afectar también al ojo. Se llama retinopatía diabética, quiere decir que afecta a la retina, a la visión de la persona diabética, pudiendo incluso llegar a dejarla ciega. Otras complicaciones pueden ser eventos cardiovasculares, como el infarto agudo de miocardio o el ictus. Hay otra complicación que es muy habitual y que limita mucho en el día a día a la persona con este problema, que es el pie diabético. El pie diabético es consecuencia de una mala circulación periférica y de una afectación de los nervios periféricos. Eso es lo que se llama neuropatía diabética. Y aparecen en las personas con diabetes mal controlada ese pie diabético que puede llegar incluso a gangrenar, a que se muera parte del pie y a que se lo tengan que amputar.
Como veis, las complicaciones de la diabetes son importantes y limitan, como hemos dicho, mucho la vida diaria de las personas. Pueden llevarle a que tenga complicaciones muy severas, muy graves, incluso al fallecimiento temprano de esta persona. Y como en cualquier otra enfermedad crónica, la prevención es nuestra mejor aliada. Ya lo hemos mencionado a lo largo de este vídeo. Vamos ahora a explicar un poquito más cuáles son las recomendaciones que vamos a hacer para una persona diabética o para prevenir, o para cualquiera de nosotros, para prevenir que desarrollemos una diabetes tipo 2. Así que una persona diabética no tendrá prohibido ningún alimento, aunque sí que es muy aconsejable que restrinja la ingesta de algunos alimentos, como son los azúcares simples, hidratos de carbono de absorción rápida, harinas refinadas, grasas saturadas. En contraposición, es interesante que tome hidratos de carbono de absorción lenta, que están presentes en legumbres, fruta, verdura y frutos secos, por ejemplo. La proteína sería interesante también que la adquiera de carnes blancas, magras, poco grasas, de pescados, también la proteína presente en frutos secos y legumbres. Y además que tome fibra, que también es importante porque ayuda a que la digestión de los hidratos de carbono sea más lenta. Es importante que conozcamos que cada dieta debe ser individualizada y personalizada, porque dependerá del ejercicio físico y de la actividad diaria de esa persona. Pero esas son algunas de las recomendaciones más importantes y que en general debemos de tener en cuenta. El ejercicio físico es también muy importante. Hay algo que debemos tener muy en cuenta, que es que hay que evitar el sedentarismo, porque eso nos va a llevar al sobrepeso o a la obesidad, y esto favorece que esas células creen esa resistencia a la insulina y por lo tanto favorezca que aparezca la diabetes tipo 2. Y en una persona diabética también es importante el ejercicio físico porque va a mejorar un poco el funcionamiento de la insulina que cree su cuerpo o la que se inyecte a través de los medicamentos. ¿Qué ejercicio físico es el mejor? Pues bueno, no hay uno que sea mejor que otro, aunque la mayoría de expertos recomiendan un ejercicio aeróbico durante unos 30 minutos y unos 5 días a la semana. Podemos incluir también algunos hábitos en nuestro día a día que hagan que nos mantengamos activos, como por ejemplo ir caminando o en bicicleta a los sitios en vez de coger un coche, o subir las escaleras en vez de coger el ascensor. En las personas diabéticas también es importante, para prevenir complicaciones, que se hagan revisiones periódicas. Estas revisiones incluirán revisiones de sangre, con analíticas de sangre, analíticas de orina, revisión de la vista, para ver pues eso, que el riñón está funcionando bien, que mantienen bien la retina, de lo que hemos hablado antes, que puede complicarse y puede dañarse. También ellos mismos y ellas mismas deberían mirarse todos los días y revisarse los pies para alertarse si aparece alguna pequeña herida o algún enrojecimiento que antes les haya pasado desapercibidos, porque como hemos mencionado, con el pie diabético pierden sensibilidad y pueden llegar a tener heridas importantes que se infecten y que no se entere la persona de que lo tiene, y eso puede llegar a complicarse mucho. Así que deberían revisarse todos los días los pies, y en caso de que tengan algún problema es importante que acudan a un podólogo o una podóloga para que les haga un buen tratamiento. Si hablamos de la medicación, es probable que muchos de vosotros y vosotras os imaginéis a una persona diabética pinchándose, ¿no?, en un brazo, en la tripa.
Esos son las inyecciones subcutáneas de insulina y es el tratamiento que van a tener que llevar durante toda su vida las personas con diabetes tipo 1, porque recordamos, las personas con diabetes tipo 1, su páncreas no segrega nada de insulina, así que se la van a tener que poner de manera exógena, o sea que con una inyección van ellos a suplir la función de su páncreas que no está funcionando bien. La terapia con insulina es una terapia que se denomina basal bolo. Eso quiere decir que se van a inyectar diferentes tipos de insulina para adecuar la dosis a cada momento del día, porque cada momento del día no requiere la misma dosis de insulina. Hay momentos que se requerirá más, como por ejemplo cuando hacemos una ingesta, cuando comemos, que los niveles de azúcar suben, así que tendremos que ajustar a ese momento del día, tendremos que ajustar la insulina que se pone una persona diabética. Así que es importante que una persona con diabetes tipo 1 aprenda a medirse la glucosa, que lo va a hacer generalmente antes y después de las comidas, y aprenda a modificar la pauta de su insulina en función de la alimentación, de la dieta y también del ejercicio físico que vaya a hacer en las próximas horas, en las siguientes horas a la inyección de la insulina. Las personas con diabetes tipo 2 empiezan con un tratamiento dietético. El médico o la médico les va a hacer una serie de recomendaciones para cambiar sus hábitos alimenticios y junto con la actividad física van a intentar mantener controlados sus niveles de azúcar. Si esto no ocurre, si no conseguimos con la dieta y el ejercicio controlar los niveles de azúcar, pasarán a otro escalón de tratamiento que será mediante pastillas. Hay unas pastillas que ayudan a bajar el azúcar y otras pastillas que estimulan la secreción de insulina. Hay diabéticos tipo 2 que no logran tampoco controlar sus niveles de azúcar con las pastillas, así que también tendrán que pincharse insulina. Para hacer la medición de la glucosa existe el sistema más tradicional, que es con un pinchazo en la yema del dedo, se obtiene una gotita de sangre y esa gota de sangre se pone en una tira reactiva que el aparato, el glucómetro, va a leer y va a darnos una cifra. Los diabéticos y las personas diabéticas conocen que con esa cifra deben ponerse una dosis X de insulina o no deben ponerse o modificarla en función, como hemos dicho antes, de lo que vayan a comer, del ejercicio que vayan a hacer y de esa medición que hacen antes y después de una ingesta. Para la medición de la glucosa en sangre está el sistema más tradicional, que es la medición de la glucosa capilar, que es con un pinchacito en la yema del dedo y el glucómetro, y hay unos sistemas más novedosos que miden la glucosa intersticial. Lo hacen a través de una pequeña cánula que tienen insertada a través de la piel y que la tienen de manera continua ahí, y a través de un dispositivo que se asemeja como a un móvil acercan el dispositivo hacia ese sistema y les da la medición. Es una medición, esta medición nueva es menos exhaustiva que la anterior, pero evita los pinchazos a lo largo del día, que pues, pueden ser entre 4 y 6 perfectamente. Una buena manera de evaluar si el tratamiento de una persona diabética está siendo efectivo es la medición de la hemoglobina glicosilada. Es un parámetro que medimos a través de una analítica de sangre y que nos va a dar el valor medio de la glucemia de los últimos 2 o 3 meses. O sea que este parámetro nos va a decir cómo ha estado esa persona de glucemias, si han estado muy arriba o si han estado muy abajo durante los últimos 2 o 3 meses. Así podremos ver, o los médicos y las médicos podrán ver si el tratamiento es el adecuado para esa persona.
Pues hasta aquí algunos datos interesantes sobre la diabetes. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.